Buenos días. Feliz día de mamá. Yeah. Hoy día no va a cocinar, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Yeah. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, te damos gracias por tu salvarnos con la sangre de Jesús preciosa. Y gracias por permitirnos a construir una iglesia en este Chimbote para que podamos aprender la palabra de Dios y llevar la vida cristiana bien. Nosotros que iremos al cielo, queremos vivir como hijos de Dios también en esta tierra. Guíanos a través de tu palabra en la iglesia, así que vivamos una vida de gloria a Dios. Muchas personas en la tierra de Perú y Chimbote están esperando tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a predicar el evangelio a nuestras familias, a muchas almas pobres en Perú. Por favor, usa nuestra iglesia para que podamos predicar el evangelio a muchas personas. Y también te pedimos que desnos el poder para este trabajo. Creemos que en esta hora, aquí tú, Jesucristo, estás aquí. Por favor, alimentanos nuestro espíritu como necesario. Cámbianos para que podamos ser como tus hijos a través de palabra de hoy. Que ninguno de nosotros se pierda en nuestro camino hacia ti. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan 1, 14. ¿Se los leo? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pasamos los versículo 29. 29, leamos juntos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos aprendiendo continuamente el Evangelio de Juan. El pasado domingo aprendimos el significado de recibir el Señor. Aprendimos hasta el versículo 13. Hoy día aprenderemos desde el versículo 14. Vamos a otra vez, 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, que el verbo de Dios se manifestó en el mundo por medio de la carne de
Jesús. En otra traducción dice que el verbo fue hecho carne y puso su tabernáculo entre nosotros. Y en la época del Antiguo Testamento, el tabernáculo era un lugar donde Dios y los hombres se encontraban. Dios les pidió que se encontraría con ellos en el tabernáculo. El tabernáculo del Antiguo Testamento es una figura de Jesucristo. Jesús es el lugar donde Dios y los hombres se encuentran. Él es el lugar donde la eternidad y el tiempo se conectan. Y Él es el lugar donde la justicia y el amor de Dios se cumplen juntos. Aunque Jesús tomó forma humana, Él era Dios. Dios reveló plenamente cómo es Él por medio del cuerpo de Jesús. La palabra de Jesucristo son la palabra de Dios. El poder que se manifestó a través de Jesús es el poder de Dios. Y también el amor que manifestó a través de Jesús es el amor de Dios. Él nos amó hasta que murió en la cruz. Esto demuestra cuánto nos ama Dios, la realidad. Ya, busquemos Juan 14, el Evangelio de Juan 14, versículo 9. Leemos juntos. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ver a Jesús es ver a Dios. Toda la vida de Jesús fue una manifestación perfecta de Dios. Así como los israelitas levantaron sus tiendas y vivieron alrededor del tabernáculo, donde Dios manifestaba su presencia, ahora los cristianos también deben levantar su tienda de vida cerca del Señor. Así vivimos una vida caminando con el Señor. Ya vamos a volver. Juan 1, también 14, versículo 14. Hay que marcar este capítulo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. ¿Ya? Yo expliqué hasta aquí, voy a explicar la siguiente parte: lleno de gracia y de verdad. En Jesucristo, el unigénito de Dios Padre estaba lleno de la gracia y la verdad. Durante su ministerio público, Él reveló plenamente la gracia y la verdad de Dios por medio de todas sus vidas, todas sus obras. Entonces, ahora, ¿dónde están? ¿Dónde están aquella gracia y aquella verdad? ¿Dónde están?
en la iglesia. ¿Por qué? La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Por eso están aquí. El cuerpo hace según los pensamientos y deseos de su cabeza. Por eso, la voluntad de Dios se cumple por medio de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Así que la gracia y la verdad de Dios fueron encargadas a la iglesia. Esa gracia, esa verdad, fueron encargadas a la iglesia. Por eso la iglesia tiene esta gracia en la verdad de Dios. El Espíritu Santo está en la iglesia y Él sigue manifestando la gracia en la verdad. La gracia en la verdad. Aquí, lleno de gracia y de verdad. Hemos recibido la salvación por la gracia de Dios. En la gracia de Dios, la que nos perdona es de gracia. Y es de verdad, es la verdad la que nos limpia a quienes hemos recibido la salvación. Por lo tanto, permanecer en el Señor significa recibir el perdón de los pecados por la gracia, es de gracia, y ser purificado continuamente por la verdad. Esto es significado de permanecer en el Señor. Hemos recibido salvación por esta gracia, ¿ya? Y también, ahora, siendo purificado continuamente por la verdad. Dios sigue apartando su iglesia, que es el cuerpo del Señor, con la gracia y la verdad para que sea purificada. Y a Colosenses 2. Colosenses 2. Capítulo 2, versículo 9. Colosenses 2, versículo 9. Versículo 9, se los leo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. 10, leamos juntos. Y vosotros estáis completos en el que es la cabeza todo principado y potestad. Vosotros estáis completos en Él. Hemos recibido su plenitud por medio de habitar en la iglesia, que es el cuerpo de Jesús, del Señor. El Señor siempre nos llena plenamente con su gracia y su verdad en la iglesia. Por eso debemos permanecer en la iglesia, para seguir recibiendo esta verdad. Así como la palabra de Dios se cumplió por medio del cuerpo de Jesús, ahora la vida y el poder del Señor se revelan por medio de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Nosotros cumplimos la obra del Señor como parte de esta iglesia donde opera su plenitud. Evangelizar a alguien, ¿ya? Ayudar a los hermanos, hermanas, y orar para los hermanos, a las hermanas. Venir a la iglesia y colaborar en el servicio.
Todas estas cosas no son obra del hombre, sino que el Señor, quien es la cabeza de la iglesia, mueve su cuerpo, ¿cómo así? Su cuerpo para cumplir su voluntad. ¿Ya? Ahora cabeza, ¿ya? Vamos a enviar una señal a mano. Ya, ahora tengo sed, ya, mueva. ¿Sí? No está en cabeza. ¿Ya? ¿Puede tomar? No puede cumplir voluntad del Señor. Así que es tan importante permanecer en la iglesia. No permanecer en la iglesia es no estar en el cuerpo. Entonces, no puede cumplir la voluntad de la cabeza. Nosotros tenemos que permanecer en la iglesia. Abandonar a la iglesia es abandonar el Señor, el mismo. Alejarse de la iglesia es alejarse del Señor, el mismo. Vamos a volver. Juan 1, capítulo 1, versículo 16. 16. Domingo pasado yo expliqué acerca de Juan el Bautismo detalladamente, por eso yo pasé versículo 15, versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. La primera gracia es la gracia de recibir la salvación. Y la segunda gracia es que Dios alimenta todos los necesarios para vivir conforme a su voluntad. Por eso gracia sobre gracia. Necesitamos la gracia continuamente, porque somos débiles y limitados. Ya, Juan 10. Juan 10. Juan 10. También versículo 10. Leamos juntos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para entender el Juan 1, versículo 16, necesita este versículo. Juan 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que tengan vida significa recibir la salvación. Para que la tengan en abundancia se refiere a vivir una vida abundante después de recibir la salvación. Eso es gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Esto no significa que se necesita otra gracia para ir al cielo después de recibir la salvación. Algunos dicen que así. ¿Ya? Significa que hay dos gracias de Dios. Una es la gracia de salvarnos y la otra es la gracia para que podamos vivir una vida espiritual abundante después de recibir la salvación. Esto es correcto.
no significa que esto no significa que se necesita otra gracia para ir al cielo después de recibir la salvación. El Señor nos alimenta continuamente para que podamos vivir una vida espiritual abundante. El Señor no solo alimenta nuestro espíritu, sino también nuestro cuerpo, para que podamos disfrutar una vida espiritual abundante. Gracia sobre gracia. Ya vamos a volver. Capítulo 1, Juan capítulo 1, 17. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley que nos dio por medio de Moisés de declarar la condición de las personas que están bajo del pecado. Es una advertencia que las personas están bajo del juicio. Los israelitas murieron 3,000 personas en el día de recibir la ley de Dios por medio de Moisés. Ese día murieron 3,000 personas. El pueblo de Israel ha recibido toda la maldición por cometer los delitos desde ese tiempo. Así el papel de la ley es matar las personas que están en pecado. Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 6. Leamos juntos. El cual asimismo nos hizo ministros completentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra, o sea, la ley, es matar. El papel de la ley es matar al hombre que está en el pecado. Romanos 3, versículo 19. Romanos 3, versículo 19. También leamos juntos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de la ley. Es una advertencia de que el hombre está bajo el juicio. Por eso, hoy día leímos, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, la verdad, vinieron por medio de Jesucristo. Al contrario, la gracia y la verdad vivifican. La ley fue dada por Dios por medio de Moisés en el monte Sinai. En ese tiempo, todos los israelitas que estaban al pie del monte Sinai temblaban de miedo. Ni siquiera los animales podían acercarse en ese lugar. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A cada lugar que Jesús iba, los discípulos y muchas personas venían a Él para recibir esa gracia.
Y también Jesús se acercaba a los pecadores. Ya, vamos a ver otra vez Juan 1, 17. Si vemos este versículo otra vez, 1, 17. Y aquí, vamos a ver atentamente, se los leo. Aquí, pues la ley fue dada, ¿ya? La ley fue dada, pero la gracia y la verdad fue dada o vinieron. La ley fue dada. La gracia y la verdad vinieron. La ley fue dada. Esta separa al ser humano de Dios. En cambio, la iglesia, la gracia y la verdad vinieron a buscarnos. Y estas unen al ser humano con Dios. El unigénito de Dios, Jesucristo, murió en lugar de los pecadores y resucitó. Por medio de él se cumplieron la gracia y la verdad. Y estas nos dan vida y esperanza eternas a todos el mundo. Entonces, ¿dónde permanecen ahora? La gracia y la verdad. ¿Dónde? En la iglesia. Por eso, la iglesia es muy importante. Jesucristo está con la multitud que ha sido salva. Y los cristianos reciben esa plenitud en la iglesia donde habitan la gracia y la verdad. Y la persona llena de gracia y verdad testifica de ellas a los demás. 18, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie le vio a Dios jamás. Alguien me dijeron que ¿ya? Yo vi Dios, ¿ya? Cuando yo oré en la iglesia, hay una luz brillante, había una luz brillante. Y ese tiempo, un hombre salió desde la cruz, como así, cruz, y él puso su mano sobre mi cabeza. Ya, eres mi hijo. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o no? No, ¿por qué? La Biblia dice que nadie le vio a Dios jamás. Entonces, ¿qué vio? ¿Qué cosa vio? ¿Qué cosa vio? Según su pensamiento, ya. Tampoco nadie puede verlo también. ¿Ya? Dios no tiene ni sombra, Él es espíritu. Él está presente en todo el universo y es más grande que todo. Ni siquiera Moisés vio a Dios. Dios dijo, el que me vea, morirá. El ser humano no puede ver ni tocar a Dios. Por eso, el mismo Dios, el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, se manifestó a la humanidad tomando forma humana. Jesucristo es el Dios. Aunque Jesucristo es la misma sustancia de Dios, se manifestó en forma de hombre. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que por medio de Jesucristo, quien tomó
carne, las personas pudieron ver a Dios, escuchar su palabra y tocarlo con sus manos. Ya, vamos a ver versículo 29. 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista fue enviado para testificar de Cristo a los israelitas. El Juan Bautista testificó de Cristo según la revelación del Espíritu Santo. Dios invisible, el creador de los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Dios que gobierna y dirige todo el universo. Nosotros podemos ver y creer en ese Dios por medio de la palabra. ¿Sí? Aquí. He aquí. ¿Ya? Dice, he aquí. Esta palabra significa mira y cree. Mira y cree. He aquí. Al ver la palabra, podemos comprender el valor de nuestra existencia. Y también podemos entender el destino que tenemos delante de Dios. Las personas de nuestra época deben ver a Jesucristo por medio de la palabra de Dios. Pero me da pena esta situación. Varios peruanos que asisten a la iglesia, ahora no ven, ¿ya? No ven la Biblia, aunque están participando a la iglesia. ¿Por qué digo, he aquí el Cordero de Dios? Aquí, 29. He aquí el Cordero de Dios, porque eres nuestro mediador, o sea, intercesor, como el Cordero del Antiguo Testamento. Los israelitas ofrecían el sacrificio del día de la expiación una vez al año. Allí venían al Cordero. Ese animal tenía el papel de cargar los pecados que el pueblo había cometido durante un año. A Levíticos 16. Levítico 16. Versículo 21. Versículo 21. Cuando prediqué el seminario, no tenía tiempo suficiente, por eso no podía explicar este versículo suficiente, pero hoy día puedo explicar. Levítico 16, 21. Y se los leo: podrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. 22, leamos juntos. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Este macho cabrío desempeñó
el papel de llevar todos los pecados de Israel durante un año. Un año. Este cabrío era una figura de Jesucristo, el Cordero de Dios que lleva los pecados del mundo para siempre. La primera oveja que Abel ofreció a Dios y el Cordero sacrificado en la Pascua. Todos ellos eran figuras de Cristo, figuras de Cristo. Dios cargó nuestro pecado en Jesús. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La Biblia dice que. Y Jesús fue llevado cargando todos los pecados del mundo como un cordero de expiación. En nuestro lugar fue herido, molido y finalmente murió. No fue algo que nosotros le pedimos, no, sino que Dios ya sabía cuándo naceríamos. ¿Ya? Y también sabía qué pecados cometeríamos. Sabía que por causa de esos pecados recibiríamos juicio y seríamos condenados eternamente. Para solucionar esto, Dios encargó todo nuestro pecado en Jesucristo. Y Jesús llevó nuestros pecados conforme a la voluntad de Dios. Él cargó con nuestros pecados como un cordero. Ya, Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, versículo 9. Ahora estoy enseñando acerca de cordero. ¿Qué es cordero? Que está en el versículo, en el Evangelio de Juan 1, 29. Apocalipsis 7, 9. Se los leo. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban y gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al versículo 14, leamos juntos. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del. Versículo 10 dice que y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y las personas que vieron al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y creyeron en lo que vieron. Aquí, por eso aquí 14, fin de parte 14, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Fueron purificadas por la sangre del Cordero, que es el Jesucristo. Pero aquellos que no creen en él hasta el final, verán al Cordero viniendo como el Señor del no amor, del juicio. Apocalipsis 6, capítulo 6.
versículo 15, 6:15. Y se los leo. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todos siervos y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y las peñas: caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El Cordero vendrá pronto como el Rey de Reyes. En ese día vencerá a todos los que se le oponen. Varios creyentes en Perú sorprenderán en ese día. ¿Por qué? Por Jesús de juicio. Y los que estuvieron con Él, es decir, todos los que fueron salvos, participarán en la victoria, en la gloria que el Señor alcanzará. Y Apocalipsis 17, capítulo 17, versículo 14. Estoy explicando sobre Cordero. Leamos juntos. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque eres Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. En este mundo hay mucha gente que brilla con esplendor, ¿ya? Últimamente, ¿cómo se llama ella? Se ha hablado mucho de la visita de una cantante colombiana a Lima. ¿Sabe? Shakira. ¿Ya? Muy destacada. ¿Ya? ¿Verdad? Messi también, Messi, ¿ya? Messi es jugador de fútbol. También es muy admirado y brillante. ¿Ya? ¿No? Sí. Messi. Y los hombres, ya. Messi. Pero en contraste, nuestra vida no es tan espectacular. No es. ¿Ya? No es. Sí. ¿Ya? Por ejemplo, yo también. Cada día instalando. Aquí en Chimbote. Sin embargo, todo eso cambiará al final. Cambiará. Cuando el Señor venga, se revelará que fue verdaderamente valioso y que fue vano. Aquellos que no vivieron siguiendo las apariencias de este mundo, ni tras el dinero, ni tras los placeres de la carne, sino que vivieron para lo eterno, para la gloria de Dios, y que renunciaron a todo por el Evangelio. Ellos disfrutarán de la gloria eterna con el Señor, una gloria que nunca pasará, un esplendor eterno. Vamos a volver. Juan 1. Juan 1.
19. 29. Últimamente leamos juntos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Por eso, he aquí el Cordero de Dios. Los hombres tienen que ver este Cordero. Tienen que creer este Cordero. Si no crea hasta que el Señor venga, este Cordero se convertirá. No Cordero de amor, Cordero de juicio. Por eso, hermanos, tenemos que predicar, evangelizar a nuestra familia, a nuestro vecino, nuestro amador. Por medio de hoy día, día de recibir enseñanza. ¿Ya? Recibir enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué vinieron aquí? Día de recibir enseñanza. Día del mamá. ¿Ya? Día del mamá. Por eso algunos visitarán su familia, algunos recibirán su familia. Por medio de este tiempo deben explicar, deben predicar acerca de este Cordero de Dios. Ahora, este Cordero es Cordero de amor, pero luego se convertirá el Cordero de juicio. Hoy día yo voy a terminar temprano. ¿Les gusta tan corto? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Ya? ¿Quiere más? Mentira. Ya, oremos juntos. Dios el Padre misericordioso, gracias por las palabras que necesitamos. Queremos vivir una vida que agrade a Dios. Nos ayudes que vivamos como aprendan hoy. Por favor, guíanos para poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Que ninguno de nosotros se pierda en nuestro camino hacia ti. Por medio de hoy día, Dios, ayúdanos para que podamos predicar, evangelizar a nuestra familia, a nuestros amadores. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.